A Pablo Aure, quien es secretario de la Universidad de Carabobo y quien tiene en este momento una orden de detención. Gracias por atendernos, secretario. Gracias y bienvenido a la tarde del fin de semana. Sí, bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Pero en realidad el viernes en la noche, el viernes en la tarde se corrió esa voz después de la cadena nacional de Nicolás Maduro, en el que dijo que me vinculaba a mí con sectores paramilitares que se entrenaban en la Universidad de Carabobo. Por supuesto, una grave ofensa a la institución universitaria que tiene 121 años formando ciudadanos, y también a su secretario y a mí como ciudadano, y también a los estudiantes que formamos aquí en la universidad, haber dicho el presidente de la República que en la Universidad de Carabobo se formaban paramilitares. Esa orden de captura nos llegó la información desde el mismo Ministerio Público, que ya había sido solicitada, se iba a tramitar ante el tribunal, porque el tribunal, en todo caso, el juez de control es el que emite la orden de captura. Todavía no ha llegado a mi casa. Yo de todas maneras estoy atento a todas estas cosas. Bueno, esperando. Todo indica, ¿no?, que mi comportamiento ha sido cívico, conforme a la Constitución. El llamado siempre ha sido a las protestas pacíficas, y como efecto lo ratifico, que no podemos abandonar las calles, que no podemos desmayar, que esto es irreversible, esto tiene que seguir hacia adelante, esto es insoportable, y con esas amenazas, imagínese usted, la amenaza que emitió el Nicolás Maduro la hizo precisamente en una mesa supuestamente de diálogo, de paz, y bueno, anunciando ya que no solamente me ofendió, ¿no?, sino que me difamó, pero sin tener yo la oportunidad de poderme defender. Utilizó el canal del Estado, utilizó la cadena nacional, y bueno, pues, tratar de someterme al escarnio y algo criminal, que es más todavía, porque acababa de morir en ese momento un sargento de la Justicia Nacional, y bueno, diciendo de alguna manera que yo tuve algo que ver con ese asesinato. Eso es algo criminal, porque está bueno, como incitando a sus fanáticos y a los efectivos militares que me vayan a buscar y que vaya a hacer justicia por sus propias manos. De todas maneras, gracias a Dios, aquí en el pueblo de Carabobo y Valencia, donde yo resido, está claro quién es Pablo Aure, qué estamos haciendo, quién es Maduro, quiénes son los culpables de toda esta violencia que se ha desatado en los últimos días. Hemos dicho una y mil veces más que aquí en el estado Carabobo, por ejemplo, quien comenzó esta ola de violencia fue un tuit que el gobernador del estado escribió el día 17 de febrero, donde decía, convocaba a las unidades de batalla Hugo Chávez, esos son los denominados colectivos, que no son más que grupos armados, terroristas, asalariados por el gobierno regional y nacional, dependiendo desde dónde salgan. Bueno, esos grupos motorizados fueron quienes le produjeron la muerte a Génesis Carmona el día 18, después de una marcha bella, extraordinaria, pacífica, pero bueno, obedeciendo el criterio o la orden del gobernador del estado, estos pistoleros malvivientes pues, le propinaron unos disparos a la marcha, algunos heridos, y está muerta. Fíjese, doctor Aure, que aquí, tomando en cuenta lo que usted viene diciendo, la cuenta de Ola Bolivariana, @Ola Bolivariana en las redes sociales, dice lo siguiente: grupos fascistas controlados por Enzo Escarano y Pablo Aure asesinaron a un guardia nacional bolivariano. ¿Qué hacer legalmente, doctor Aure, ante este tipo de acusaciones que aparecen en las redes sociales y que no vienen de la nada? Obviamente no estoy diciendo que usted sea el asesino ni nada por el estilo, sino que no vienen de la nada porque esto obedece a una matriz de opinión que alguien generó. En este caso, ¿sería el gobierno nacional? Es correcto, yo no tengo ninguna duda, todas estas cuentas son oficialistas. Si usted ve los seguidores, a quienes sigue y cuando se crearon esas cuentas, ve que es algo así como orquestado contra el alcalde de San Diego, Enzo Escarano, y contra el secretario de la universidad, Pablo Aure, quizás porque hemos tomado en el estado Carabobo una posición beligerante en contra de estos desafueros y las tropelías que viene cometiendo el gobierno regional. Pero bueno, ni modo, aquí lo que uno tiene es que dar la cara y seguir convenciendo con las armas de los civiles, que no es más que la palabra dicha y la letra impresa. Así es como nosotros tratamos de convencer, y de hecho, en la mayoría del pueblo de Carabobo y en Venezuela en general está ya atenta a todo lo que está ocurriendo y sabe de dónde viene la violencia, sabe la farsa del diálogo que están planteando. 15 años en el poder y ahorita están hablando de paz, y de paz están hablando nada menos y nada más que el causante de la violencia, pero no hay ni siquiera
una muestra de sinceridad en el diálogo, porque una muestra de sinceridad, por ejemplo, sería, bueno, libertad para los presos políticos, el cambio del Tribunal Supremo de Justicia, remover a los rectores del Consejo Electoral o los magistrados del Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Contraloría General y la Defensoría General del Pueblo. Esas cosas, al menos, debería demostrarla, aunque le voy a ser sincero y le digo a todos ustedes, a quienes nos están escuchando, esos diálogos con estas personas yo no las creo. No lo creo porque me recuerda mucho en el año 2002 cuando Hugo Chávez se presentó con un crucifijo, como pidiendo perdón, y por un lado estaba pidiendo perdón y por otro lado seguía con sus desafueros, con sus insultos, con sus amenazas, como ellos lo saben hacer, que es lo único que saben hacer, saben preparar guisos o ollas podridas de expedientes, como lo están haciendo en mi contra. Bueno, ya tengo varios expedientes precisamente preparados por el Ministerio Público, que obedece las líneas directas del Ejecutivo Nacional, igual que el Tribunal Supremo y el Poder Judicial en los estados. Pero de todas maneras, Juan Carlos, aquí lo que se trata es, podrán silenciar a Pablo Aure, Enzo Escarano, podrán meterme preso o lo que quieran hacer, pero ya el pueblo despertó y esto es irreversible, como te lo dije al comienzo de la conversación. Aquí no hay ningún líder que se entienda bien y que el mundo lo sepa, que pueda decidir devolver a la gente a sus casas. Esa gente que está caceroleando, que tiene puntos de protesta, algunos los llaman guarimba, otros los llaman como quieran denominarlo, ningún líder, por mucho arraigo popular que tenga, no es capaz de devolver a esa gente que salió decididamente a protestar por el futuro. Y si tú ves, son la mayoría jóvenes, porque se sienten sus propios líderes, porque saben que Venezuela, si sigue así, no van a tener un futuro digno, no van a tener una Venezuela de oportunidades, van a tener una Venezuela de opresión, como es lo que estamos viviendo. Por eso yo acompaño a los estudiantes, acompaño a la sociedad civil y seguiré acompañando todas estas gestas democráticas. Bueno, y esto vuelvo y repito, nos falta menos, mucho menos, cuando me dicen, bueno, ¿qué se ha logrado o qué no se ha logrado con estas protestas? Hemos logrado muchísimo, hemos logrado el despertar de un pueblo que se decía qué hacer. Bueno, la calle es el qué hacer. Anoche a las 3 de la madrugada, o esta madrugada a las 3 de la mañana, hubo cacerolazo en toda Venezuela. ¿Tú sabes lo que es despertarse a las 3 de la mañana y bueno, para protestar? Eso lo hizo el pueblo de Venezuela. Hoy hubo manifestaciones en todas partes, mañana hay otra, y así sucesivamente, y en pleno carnaval. Aquí, de verdad, Juan Carlos, Venezuela, esa es la Venezuela, este es el que le hace honor al himno, al Gloria al Bravo Pueblo, que todo el mundo decía, ¿qué es eso, Gloria al Bravo? Este es el Bravo Pueblo que todo el mundo estaba esperando. Doctor Aure, para finalizar y muy brevemente por razones de tiempo, ¿tomará acciones legales no solamente contra Nicolás Maduro o contra el gobierno nacional, sino también contra Ameliash? ¿Y qué se va a hacer además sobre Ameliash cuando él precisamente también llamaba a ese contraataque fulminante y es cuando ocurrieron estas situaciones según algunos sectores de la oposición? Claro que sí, ya estamos fundamentando todos con videos, con fotografías, con todos estos captures de los tweets, de su cuenta Twitter. Lo vamos a consignar la semana que viene. Aquí tiene el monopolio de la acción penal la ciudadana fiscal del Ministerio Público. No tenemos muchas esperanzas en lo que pueda resolver el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Justicia, pero para acudir a los organismos internacionales es necesario agotar la vía interna, y de eso se trata. Lo vamos a hacer, no solamente porque soy abogado, sino porque soy ciudadano, y también se le debe también al pueblo decir que nadie es intocable. Nicolás Maduro no es intocable. Contra él vamos a ir, eso sí, con la fuerza que nos da la Constitución y el derecho. Muchísimas gracias a Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, por haber estado con nosotros, quien, pues al parecer, tendría una orden de captura en su contra y lo estarían acusando sobre este asesinato de un guardia nacional en Valencia. Feliz tarde. Feliz tarde.